El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. María, su madre, estaba prometida en matrimonio a José, pero antes de convivir con él quedó embarazada por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, no quiso denunciarla públicamente, sino que decidió separarse de ella de una manera discreta. Estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas reparo en convivir con María, tu esposa, pues el hijo que ha concebido es por la acción del Espíritu Santo. Y cuando dé a luz a su hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión, a esta nueva sesión del Centro Ecuménico. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, don Juan Sánchez Núñez, de la Iglesia Evangélica Española. Ha estudiado en la teología en comillas y desde el año 2006 actualmente es profesor de Cristología y Redención, Ética Teológica y Teología Contemporánea en la Facultad de Teología del SEUT. Sus ámbitos de estudio y de sus publicaciones abarcan el diálogo ecuménico, la antropología teológica y las cuestiones de ética, particularmente centradas en los temas de moral y sexualidad, sobre las cuales ha tenido algunas ponencias e investigaciones. De la mano de don Juan vamos a continuar el díptico que empezamos la semana pasada, dedicado al misterio de José, el esposo de María. Si hace unos días la ortodoxia nos ofrecía su mirada contemplativa de la misión del Santo Patriarca para Cristo, en la escritura, en la liturgia y en los iconos, lo recordamos que el padre Marius Pico nos guió de esta manera. Hoy hemos pedido a don Juan que nos descubra su propia perspectiva sobre José, desde la sensibilidad espiritual y eclesial de su Iglesia. A partir de la escritura y de la lectura que nos haga, nos introducirá más en el misterio teológico y espiritual de José, y yo creo que también providencialmente nos ayudará también a irnos entonando de cara a la celebración de la Navidad. Damos muchas gracias a don Juan, que siempre acepta colaborar con nosotros, y escuchamos con atención. Gracias por invitarme a compartir con vosotros. Sí, pero había que, claro, encenderlo. Ya está. Pues decía que gracias por invitarme a compartir con vosotros una mirada protestante sobre San José, quien goza en la tradición católica de tanta relevancia como para que el Papa Francisco propusiera dedicar el año que está a punto de finalizar a meditar en su figura. El hecho de que me hayáis invitado a reflexionar sobre este tema ha hecho que me leyera la carta apostólica con la que el Papa Francisco convocaba este evento. Y he de confesar que leo con gran atención y provecho sus escritos. Pero también he de confesar que si no hubiera tenido que hablar esta tarde aquí sobre San José, posiblemente no hubiera leído esta carta del Papa Francisco. La verdad es que me alegro de haberla leído y verme obligado a analizarla, a evaluarla, pues creo que en ella hay muchas cosas que están por encima de la confesión cristiana a la que uno pertenece. Es más, me atrevería a decir que los valores que subraya el Papa Francisco son profundamente humanos y en ese sentido universales, pudiendo ser reconocidos por cualquier ser humano, independientemente de su creencia o de su ideología, ¿no? Pues bien, antes de nada me gustaría deciros cómo he pensado desarrollar mi reflexión en esta tarde. En primer lugar, una breve introducción sobre el punto de vista desde el cual yo reflexiono sobre este tema. En segundo lugar, los valores universales que yo veo en la carta apostólica del Papa Francisco sobre San José. Y en último lugar, mi visión protestante sobre la figura bíblica, subrayo bíblica, ¿no?, desde mi tradición de José de Nazaret. En primer lugar, el punto de vista.
El punto de vista que yo tengo presente siempre que hablo de nuestra fe, creo que no es mío, creo que está presente en todos los que reflexionan y comunican su fe a otros a lo largo de la historia. Es el punto de vista que tradicionalmente se ha llamado apologético, es decir, que da razón de nuestra fe. Con palabras de Primera de Pedro 3:15, ¿no?, que seguro que conocéis, estad siempre dispuestos a dar razón de la esperanza que hay en vosotros. Es tarea de la teología presentar la verdad eterna del mensaje cristiano, adaptándola a cada situación histórica en la que se vive. Acabo de mencionar lo que creo que son los dos grandes polos entre los que trabaja la teología. Por un lado, la verdad eterna del mensaje cristiano. Por otro lado, la situación histórica de aquellos que escuchan ese mensaje. Cuando una teología descuida uno de los dos polos, deja de cumplir su misión. Es decir, es incapaz de hacer vivir la verdad eterna del mensaje cristiano en la situación histórica en la que se encuentra. La teología tiene que expresar, en palabras propias de cada situación histórica, la verdad eterna que anuncia, si quiere que el mensaje que proclama sea acogido por el que escucha. De ahí creo yo que el Concilio Vaticano II pues hablara de jerarquía de verdades como herramienta para discernir el modo en que presentamos hoy en nuestro mundo la verdad eterna del mensaje cristiano. Y creo que lo hizo teniendo en cuenta que tenemos una tradición muy rica, ¿no?, de 2000 años, muy variada, y que ha expresado a lo largo de la historia ese mensaje eterno de muchas formas adaptadas a su tiempo, pero que hoy en día, muchas veces, muchas de ellas, apenas significan nada en nuestro mundo. Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Quién puede hablar hoy en día de Dios hablando de sustancia y de accidente? Como lo hacían los teólogos griegos, ¿no?, de los primeros siglos de nuestra era. Pues bien, mi tradición protestante me lleva a tener siempre presente que es Dios el centro de mi fe. Así dicho diréis, ¿no? Pues claro, de la tuya y de todos los cristianos, ¿no? Pero lo puedo decir polémicamente para expresar lo que quiero decir, ¿no? El centro de mi fe no es Jesús de Nazaret, ni sus padres, José y María, ni la Iglesia, ni siquiera como protestante la Biblia. Es Dios. El evangelio que yo vivo es el evangelio de Dios. Dios es buena noticia para la humanidad. Y si creo en Jesús es porque Dios se me revela en él. Y si medito la Biblia es porque Dios me habla en ella. Y si soy miembro de una iglesia es porque creo que es Dios el aliento vital que la crea y que la impulsa. Pablo comienza su carta a los romanos diciendo precisamente esto, que él ha sido llamado a proclamar el evangelio de Dios. El evangelio que es Dios. Un evangelio que se ha manifestado a lo largo de la historia del pueblo de Israel y de manera definitiva y total en su Hijo, Jesús de Nazaret, nacido en la carne del linaje de David y resucitado de entre los muertos con poder por el Espíritu de Santidad, ¿no? No sé si recordáis, así comienza la carta de Pablo a los romanos, ¿no? ¿Cómo anunciamos nosotros hoy a nuestra sociedad que Dios es buena noticia para ella? Es más, si vamos a nuestra propia vida de fe, ¿cómo relacionamos nosotros hoy con Dios? Todo lo que decimos, pensamos, hacemos, en una palabra, todo lo que vivimos. Y para aterrizar a esta charla, ¿no? ¿Cómo relacionamos nosotros hoy con Dios? Nuestra meditación sobre San José en este año dedicado a su figura. Espero que estas preguntas os permitan formaros una idea del punto de vista en el que yo me sitúo en esta tarde, ¿no? Del marco teológico en el que me sitúo. Y paso a la segunda parte de mi reflexión, ¿no?, que he dedicado a comentar brevemente la carta apostólica del Papa Francisco sobre San José. Como os decía antes, creo que el Papa Francisco dirige nuestra atención hacia valores que son profundamente humanos y por lo tanto universales. Y creo que lo consigue al situar a San José en medio de la situación de pandemia que vivimos. Esto es lo primero que yo subrayaría, ¿no? El modo en el que el Papa Francisco nos presenta a San José, situándolo en relación con la pandemia que estamos viviendo. Lo menciona en la introducción de la carta, en el primer punto, ¿no? Y me parece de máxima importancia que lo haga, pues creo que sitúa la figura de José, como digo, en nuestro contexto, en esta terrible realidad de pandemia que tanto determina nuestra vida cotidiana.
Comienza diciendo el Papa Francisco que San José ocupa un lugar en nuestra tradición cristiana aparentemente de poco valor, pero de una importancia incalculable. Por eso es que quiere compartir unas reflexiones sobre San José. Y así lo describe: el hombre que pasa desapercibido. El hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. Un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Y lo primero que hace el Papa Francisco, como os decía, es dirigir nuestra atención hacia esa condición humana de San José, y por eso lo sitúa en nuestro contexto, ¿no? Leo su carta. Cobra especial relevancia en estos tiempos de pandemia, en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero tantos otros, que comprendieron que nadie se salva solo. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos, abuelas, docentes muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Y aunque termine este párrafo hablando de personas que oran, en el fondo nos ha dicho que el bien común de nuestra sociedad está siendo promovido por todos aquellos que, oren o no oren, están entregando su vida al servicio de los demás y promoviendo su bienestar. Pues bien, ¿cómo no agradecer a todas estas personas su entrega y su servicio? ¿Cómo no amarlas? Y esta es la primera característica sobre la que nos invita a reflexionar el Papa, ¿no? Recordándonos que San José es Padre amado por el pueblo cristiano a lo largo de la historia, pues a él se le han dedicado templos, oraciones, etcétera, 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 ¿no? Y cita a Pablo VI, que presenta la paternidad de San José como una ofrenda de sí mismo al servicio de Dios. Hizo de su vida un servicio, un sacrificio al misterio y a la misión unida. Pero la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para un don de su trabajo. Al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Desde mi lectura protestante yo ampliaría esta vida de servicio de San José a todos aquellos que el Papa Francisco menciona al principio de su carta, ¿no? A todos aquellos que en la pandemia ponen sus vidas al servicio de los demás. En el fondo yo creo que esta es una de las claves de lectura que el mismo Papa Francisco nos propone, ¿no?, a la hora de leer su carta. El segundo aspecto de San José que menciona el Papa Francisco no hace sino profundizar y enriquecer el primero, ¿no? Nos dice que es un padre en la ternura. Algo que con más razón aún podemos ampliar, creo, a todo ser humano, ¿no? Fijaos con qué sensibilidad lo expresa. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios. Su historia, su proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye, además, creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros.
el dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Y cita Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. ¿no? Yo añadiría, solo la ternura salvará a este mundo nuestro de tanto juicio y condena como parece invadirlo todo, ¿no? en estos momentos en nuestra sociedad. El tercer aspecto que subraya el Papa Francisco de San José es su obediencia. Y es que José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María, pero con la obediencia superó su drama y salvó a María. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, hágase en mí tu voluntad, ¿no? Como María en la Anunciación, como Jesús en Getsemaní. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Obediencia de José, que está estrechamente relacionada con el siguiente punto, el cuarto, ¿no? Lo titula el Papa Francisco, Padre en la acogida. José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido en la ley. Y es que solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal y como es, para hacer sitio incluso a esta parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Y continúa diciendo el Papa Francisco, entonces, lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. La acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles. Porque Dios elige lo que es débil, 1 Corintios 1, 27. Es padre de huérfanos y defensor de viudas, Salmo 68, 6. Y nos ordena amar al extranjero. Y termina esta parte el Papa Francisco diciendo, deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo que la parábola del hijo pródigo y para la parábola del hijo pródigo y el Padre misericordioso. Antes de comentar las tres últimas características de San José, el Papa Francisco nos dice en esta carta, padre de la valentía creativa, padre trabajador, padre en la sombra, dejarme que haga un alto en el camino y llame vuestra atención sobre el modo en que el Papa Francisco termina el punto anterior, ¿no? El que ha dedicado a meditar sobre San José como padre en la acogida. Lo hace diciendo, deseo imaginar que Jesús tomó de José el ejemplo para la parábola del hijo pródigo y el Padre misericordioso. La verdad es que a mí también me gustaría poder imaginar que Jesús aprendió de su Padre el núcleo esencial de su fe. Que Dios es un Padre que ama incondicionalmente a sus hijos, que siempre los perdona y que siempre les ofrece la oportunidad de comenzar una nueva vida. Pero aquí nos encontramos ante algo que se nos oculta, que se oculta a nuestra capacidad de entender y de juzgar, ¿no? Algo sobre lo que nada sabemos, a saber, los orígenes de la fe de Jesús de Nazaret en Dios como Abba, como Padre, ¿no? Que es el modo en que hoy hablamos de ella. Algo tan novedoso que posiblemente su padre José apenas llegó a vislumbrar, ¿no? Y esto es algo que hoy en día la ciencia bíblica tiene muy en cuenta y por lo tanto algo que desde un punto de vista protestante no podemos ignorar. Por más que deseáramos imaginar esa influencia de José en su hijo, desde un punto de vista protestante, o más bien desde las ciencias bíblicas actuales, no tenemos más remedio que suspender el juicio y dejarlo sin respuesta. Ahora bien, esto no significa que no podamos hablar pastoralmente así, tal y como ha hecho hasta ahora el Papa Francisco. Y yo me sumo y me aprovecho de esa lectura, ¿no? Esto que estoy diciendo no significa que no podamos hablar pastoralmente, tal y como hace el Papa Francisco, y que hagamos un uso devocional de la figura de San José. Está claro que puede ser muy enriquecedora este tipo de lectura devocional, aunque la verdad es que es cierto que es muy poco habitual en nuestras iglesias protestantes, ¿no? Y digo que puede ser enriquecedora si tenemos en cuenta las dimensiones de la paternidad de San José que el Papa Francisco subraya en su carta, ¿no?
Os decía antes, las tres últimas son padre de la valentía creativa, padre trabajador, padre en la sombra. Todas ellas de una gran profundidad humana y cristiana. Pero como el tiempo apremia, y no creo que deba dedicar tiempo a comentarlas, ¿no? Sí os animaría a leerlas y a reflexionar sobre ellas, porque os aseguro que resulta muy provechoso hacerlo, ¿no? Así que voy a pasar a la tercera y última parte de mi reflexión. Visión protestante de la figura bíblica de San José. Como muy bien sabéis, si hay algo que caracteriza a la Reforma protestante es su vuelta a las Escrituras, su énfasis en la Biblia como norma de fe y de vida de la Iglesia. De ahí que la figura de San José apenas tenga presencia en las iglesias protestantes, pues como todos sabéis, y como el mismo Papa refiere en su carta apostólica, los versículos del Nuevo Testamento que hablan de San José son poquísimos. Ahora bien, no es solo la vuelta a la Biblia como norma de vida y fe lo que ha hecho que la figura de San José apenas tenga presencia en nuestras iglesias. Hay algo más. Algo que ha propiciado la Reforma protestante y que ha hecho que la figura de San José haya sido desplazada, si cabe aún más, a la periferia de nuestra fe, podríamos decir. Es decir, a ocupar un puesto bastante marginal en nuestra vida de fe. Me estoy refiriendo al estudio científico e histórico de la Biblia. Estudios científicos e históricos que nos han llevado a entender que los evangelios de la infancia son prólogos cristológicos de los evangelios de Mateo y de Lucas que tienen escaso valor histórico. Hoy en día no podemos leer los evangelios de la infancia de Mateo y Lucas como si fueran crónicas de un periódico o de un libro de historia. No pertenecen a ese género literario, no son crónicas biográficas de Jesús. No podemos leerlos así. Si lo hacemos, creo que no entendemos su significado y les hacemos decir más de lo que realmente dicen. Es más, si lo hacemos así, difícilmente podremos explicar a nuestra sociedad hoy en día cómo se relacionan esos evangelios de la infancia con el evangelio de Dios, que es el centro de nuestra fe, ¿no? Tal y como yo decía al principio de mi reflexión. ¿De qué modo forma parte de nuestra fe en Dios hoy en día creer literalmente lo que dicen los evangelios de la infancia de Mateo y de Lucas? Yo creo que no forma parte de nuestra fe en Dios hoy en día esa lectura literal. Lo que forma parte de nuestra fe es el mensaje teológico que esos evangelios de la infancia nos anuncian. ¿Y cuál es ese mensaje teológico? Que Jesús es mucho más que un hombre cualquiera de la historia humana. Que es un hombre que, a pesar de haber sido crucificado, estaba tan unido a Dios que en su vida se hacía visible su presencia. Y en su muerte aún más, pues la presencia de Dios en él venció la muerte y Dios lo resucitó y lo constituyó Señor de la historia. Pues bien, los evangelios de la infancia de Mateo y de Lucas dan a Jesús los títulos que los discípulos de Jesús le dieron a Jesús después de la resurrección. Señor, Hijo de Dios, Salvador, Mesías. Los evangelios de la infancia son relatos cristológicos que nos presentan al personaje sobre el cual versa el evangelio que viene a continuación. Y de un personaje tan extraordinario, es normal que su nacimiento se relatara de un modo extraordinario, pero tan extraordinario como era habitual que se narraran los nacimientos de los hombres ilustres de aquella época, como podía ser un emperador o un filósofo, como podía ser el nacimiento de Alejandro Magno o de Aristóteles. No sé si os dais cuenta del alcance que tiene lo que estoy diciendo, ¿no? Que en nuestra confesión protestante no es solo que San José ocupe un lugar marginal en nuestra fe en Dios, hoy en día, sino que también el nacimiento virginal de Jesús es interpretado hoy en día como un dato teológico, no como un dato biológico. Un dato teológico que era desconocido incluso para algunas de las iglesias cristianas de los orígenes. El nacimiento virginal de Jesús no habla de María, habla de Jesús. No dice nada de María, lo dice todo de Jesús. Y esto no es algo que yo diga por acomodar el evangelio de Dios a nuestra sociedad actual, no. Es algo que digo porque mi comprensión de Dios hoy en día, mi comprensión de cómo Dios se hace presente en la historia, mi comprensión de cómo se escribió la Biblia, mi comprensión de cómo surgió el cristianismo en la historia,
me lleva a distinguir entre el mensaje eterno de la revelación de Dios en Jesús de Nazaret y las formas en que esa experiencia de fe en Dios nos ha llegado a través de la Biblia. Pablo ignoraba el nacimiento virginal de Jesús. Ignoraba ese modo de presentar a Jesús como un hombre en quien Dios estaba plenamente presente desde su nacimiento. En ninguna de las cartas de Pablo encontramos ninguna referencia al nacimiento virginal de Jesús. La primera carta de Pablo, la carta más antigua del Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses, fue escrita a principios de los años 50 y la última, la de Romanos, en torno al 57. ¿no? En ninguna de ellas se hace referencia al nacimiento virginal de Jesús. En todas ellas el centro de la fe cristiana lo constituye la muerte y la resurrección de Jesús. Y lo mismo ocurre con el primer evangelio que se escribió, ¿no? El de Marcos, escrito en torno al año 70 de nuestra era. Serán solo los evangelios de Mateo y Lucas, escritos en torno a los años 80, los que comiencen sus evangelios con dos prólogos cristológicos en los que presentan a Jesús de Nazaret como Hijo de Dios, es decir, como mucho más que un ser humano cualquiera. Tampoco el evangelio de Juan y las comunidades joánicas en las que se escribió en torno al año 100 este evangelio hablan del nacimiento virginal de Jesús. Es más, para este evangelio Jesús es la palabra que estaba en el origen de la creación junto a Dios, que ha venido a este mundo y que nos ha mostrado la verdad de Dios con su vida, con su muerte y con su resurrección. Hay un gran biblista católico, Raymond Brown, miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, del que se publicó un libro cuando yo era estudiante en San Dámaso, del Seminario Católico de Madrid, ¿no? Que hoy es Facultad de Teología, hace 35 años. Y que a mí me abrió un horizonte de investigación y de comprensión, ¿no? Se titula Las iglesias que los apóstoles nos dejaron. Fue pionero en este tema de los orígenes del cristianismo. Después se han publicado muchos estudios sobre el tema, que nos han permitido conocer con más detalle y profundidad este proceso de formación de la gran iglesia en torno al siglo II después de Cristo, ¿no? Estudios que han confirmado lo que ya exponía Raymond Brown, ¿no? Que tras la muerte de Jesús se formaron varias iglesias con características muy diversas a la hora de entender y vivir y expresar su fe en Jesús como el Cristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos lo presenta de una manera bastante conciliadora, ¿no? Esos primeros conflictos que hubo entre los cristianos. El primero entre los discípulos de Jesús apegados a las tradiciones judías y los de origen griego, que venían de la diáspora y que tenían otra visión de la ley y del templo, ¿no? También Hechos nos habla del conflicto entre la iglesia de Jerusalén y la de Antioquía, ¿no? Y como digo, lo hace de un modo bastante conciliador, pues cuando Pablo habla de este conflicto lo muestra como algo mucho más grave, hasta el punto de que significó su ruptura con la iglesia de Antioquía y el comienzo de su misión a los paganos, ya sin dependencia alguna de la iglesia de Antioquía, ¿no? Si hago mención de la diversidad de las iglesias que nacen tras la muerte de Jesús, es para poner de manifiesto que la división actual no es algo nuevo, que es algo que heredamos desde los orígenes, es algo con lo que debemos saber convivir, reconociendo que siempre ha habido modos diversos de entender, de vivir y de anunciar y de proclamar nuestra fe en Jesús como el Cristo de Dios y Señor de la historia. Creo que a lo que nos llama esta diversidad es a la unidad en la pluralidad. Una unidad que solo tendrá raíces sólidas si reconocemos que antes de nada todas estamos llamadas a vivir el Evangelio que es Dios y a anunciar a nuestra sociedad hoy en día ese Evangelio eterno de Dios en categorías históricas que nuestra sociedad pueda entender. Yo creo que el camino que fortalece nuestra unidad pasa hoy en día porque cada iglesia haga ese doble esfuerzo. Un esfuerzo por profundizar en su comprensión y vivencia del Evangelio eterno que es Dios y que nosotros cristianos confesamos que se nos ha revelado en Jesús, el Cristo. Y un segundo esfuerzo por expresar y comunicar esa fe eterna en categorías históricas actuales, capaces de hacer entender y vivir esa fe eterna a los miembros de nuestras sociedades. ¿Qué digo cuando digo Dios? O mejor dicho aún, ¿qué vivo cuando digo Dios? Este es el gran reto que las iglesias cristianas tenemos hoy en nuestra sociedad. Para la mayoría de los miembros de nuestra sociedad, la palabra Dios no significa absolutamente nada. Y por lo tanto no les lleva a vivir absolutamente nada. Si acaso rechazo hacia aquellos que sí dicen saber lo que significa
la idea de Dios o la palabra o vivir según la idea de Dios. Me contaba una amiga que su hija adolescente le decía: pero mamá, no te entiendo. Tú eres profesora en un instituto y sin embargo sigues yendo a la iglesia y creyendo en Dios. Y creer en Dios es creer cosas raras. Que Dios creó el mundo en 7 días, que después quiso destruirlo con un diluvio, que le pidió a un patriarca que sacrificara a su hijo y luego se arrepintió. Y pasando al Nuevo Testamento, que un niño naciera de una virgen, que cuando se hizo mayor caminara sobre las aguas, que pudiera curar enfermos y solo curara a unos pocos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no exagero si digo que esta adolescente refleja bastante bien la sociedad en la que vivimos hoy. El trabajo teológico y pastoral que exige de nosotros esta situación es enorme. Pero no quisiera terminar yo mi reflexión contemplando este reto, sino reconociendo que el mayor testimonio de fe que hace vivir a nuestras iglesias es la vida misma de las iglesias. El modo en que ellas están presentes en nuestra sociedad, sirviendo en 1000 tareas diferentes y mostrando el amor de Dios a través de todas las actividades en las que se involucran, tanto hacia dentro de la iglesia como hacia fuera de la misma, ¿no? Es por ello que yo quisiera terminar del mismo modo que el Papa Francisco termina su carta apostólica sobre San José, hablando del amor casto de San José. Y es que si hay un modo de anunciar a nuestra sociedad hoy el Evangelio eterno de Dios, de una manera que nuestra sociedad entienda, ese modo pasa a través del amor. Nos dice el Papa Francisco: el amor que quiere poseer, al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con un amor casto, dejándolo libre, incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. La felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. El mundo necesita padres. Rechaza a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. Toda vocación humana nace del don de sí mismo. Desde esta invitación al amor que lleva a darse al otro es que yo puedo unirme a la oración final de la carta apostólica del Papa Francisco y concluir también con ella mi reflexión en esta tarde, ¿no? Dice así: no queda más que implorar a San José la gracia de las gracias, nuestra conversión al amor. A él dirigimos nuestra oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Es con la que termina el Papa Francisco la carta sobre San José. Sí, pero él la copia, es una oración tradicional, que él copia, vamos, no lo dice la carta, pero yo lo he leído. Nosotros, que los de casa se sienten fuera y la liamos. Juan, ha sido una belleza de intervención muy bonita, la verdad. Bonita, muy interesante también, ¿no? Nos ha permitido ver los paralelos, las cercanías y también
las diferencias, ¿no? Y en ese sentido ha sido muy enriquecedora, ¿no? Y yo, escuchándote, daba gracias a Dios porque verdaderamente ha sido un intercambio de dones. Que tú hayas leído una carta que a lo mejor nunca habrías leído, ¿verdad? Una intervención del Papa Francisco que ha estado guiando todo nuestro año y que nosotros hayamos podido ahora escuchar como el eco en ti. Eso ha sido una cosa muy, muy bonita, un ejercicio de ecumenismo así en acto, así se ve, qué bien. Pues ahora tenemos tiempo para hacer preguntas, efectivamente, para introducir alguna duda o alguna cuestión que quede pendiente y también para algún comentario, el que queráis, desde casa o aquí los que estamos presenciales en la sede de José Alcones Gil.